Es muy importante el tema del análisis de agua siempre que se va a diseñar un equipo, porque sobre ese análisis es que se van a basar los cálculos y se van a hacer todas las consideraciones técnicas. Entonces, un análisis de agua lo más completo posible siempre es mejor. En el tema de desmineralización, pues que estén discriminados los cationes mínimo calcio y magnesio, si es posible el sodio y el potasio. Y en los aniones mínimo los cloruros, sulfatos, nitratos y la alcalinidad. Es como lo mínimo. Si tienen más elementos que puedan reportar en el análisis es mucho mejor. Por ejemplo, el sílice. El sílice también es bueno conocerlo. Y ahí abajo unos parámetros adicionales porque dependiendo de esos parámetros, las resinas en este caso se pueden contaminar o pueden tener deficiencias. Entonces, el contenido de hierro y manganeso, la turbidez, el pH, contenido de aluminio, los TOCs, el cloro libre, la conductividad muy importante en este caso porque el parámetro de control para saber si está funcionando el equipo, si está mineralizando, pues va a ser la conductividad y la temperatura del agua. Digamos que esas son las condiciones básicas. El análisis debe ser actualizado. A veces nos mandan análisis de varios años atrás y hemos encontrado que esas condiciones de agua que se tratan siempre cambian. Entonces es mejor que el análisis esté muy actualizado. Aquí es solo unas imágenes mostrando cómo a medida que se avanza en los diferentes componentes de un equipo, se van removiendo los minerales que tiene disueltos. Entonces, al principio el agua de entrada pues tiene todo lo que miramos en el análisis anterior, todos los cationes, aniones, materia orgánica, sólidos suspendidos. El primer paso puede ser una filtración mecánica. Nosotros recomendamos el Catalox porque además de los sólidos suspendidos va a remover el hierro y el manganeso si vienen también en el agua. Después el carbón activado, que va a remover el cloro libre. El carbón activado es muy importante en el equipo de desmineralización, porque normalmente, o bueno, con frecuencia, se puede utilizar agua de acueducto o agua que haya sido clorada o que tenga algún oxidante y los oxidantes dañan la resina. Entonces el filtro de carbón activado es muy, muy importante. Además ayuda a eliminar la materia orgánica que también afecta a las resinas. Después si entra al equipo de resinas en el primer filtro catiónico, va a remover todos los cationes y se va a posicionar el hidrógeno. Y después en el aniónico termina de remover todos los minerales. Entonces eso es como el proceso en imágenes, como se vería en un equipo de desmineralización. Muy importante el pretratamiento. Aquí solo para mostrarles el tema de los iones, porque se llama intercambio iónico. Normalmente todos los compuestos tienen dos partes, una parte positiva, que llamamos catión, en este caso sería el sodio, por ejemplo, y una parte negativa, que es lo que llamamos el anión. Entonces siempre están juntos los dos, o sea, unidos, atraídos, pero se pueden intercambiar. En este caso, el anión es el carbonato, CO3, que puede estar unido al sodio, o yo lo puedo intercambiar, poner calcio o puedo poner magnesio. Entonces, debido a esta facilidad de intercambio de aniones o de cationes es que funcionan las resinas de intercambio iónico. Aquí una imagen de las resinas. La resina es un polímero, es plástico, es poliestireno. Entonces una pregunta siempre es ¿cómo hago disposición final de las resinas? Las resinas se pueden disponer como un plástico común y corriente, o sea, de acuerdo a las normas que haya para la disposición de plásticos, excepto cuando las resinas son usadas en un proceso especial, por ejemplo, de remoción de metales pesados. Entonces, si la resina ha absorbido metales pesados, se debe disponer de acuerdo a lo que haya absorbido, a la norma que diga cómo se disponen esos materiales que fueron absorbidos. En este caso del ejemplo, pues si tengo metales pesados, pues la disposición es de acuerdo a la norma para metales pesados. Entonces la resina tiene varios colores. La oscurita aquí en la imagen es catiónica, la clarita es la aniónica, la cafecita puede ser catiónica o puede ser mixta, ahí a veces se parecen esos dos colores, pero la resina nueva tiene diferentes colores. Entonces uno podría conocer la resina cuando es nueva por el color, solo cuando es nueva. Después de que ya se usa, la resina comienza a cambiar de color, la que vemos aquí como doradito, blanquito,
ese color va cambiando y se va oscureciendo y después ya no se sabe cuál es la catiónica y aniónica por color. Tendríamos que hacer otro análisis adicional. Como les decía, es una esfera, son esferas plásticas que tienen en su estructura un esqueleto y a ese esqueleto vienen unidos los iones, el ion funcional, digámoslo así, que hace que la resina sea o catiónica o aniónica, y el ion que es móvil, que se puede liberar y que se puede intercambiar. En este caso, en la figura, estamos mostrando una resina para suavización, tiene sodios disponibles para hacer el intercambio. ¿Cómo funciona entonces la resina? Simplemente se coloca dentro de un filtro. eh, Normalmente se llena un 50 un 60% del filtro y a través del filtro se hace pasar el agua que se quiere, el agua con minerales que se quiere desmineralizar. Lo que hace la resina es retener esos minerales o esos aniones o cationes, dependiendo de la resina que haya en el filtro, y al final sale el agua pues sin esos iones y con un solo ion que es el que se dio la resina para poder hacer el intercambio. Entonces, hay una resina que se llama catiónica, y se llama catiónica porque es la que retiene los cationes. O sea, en este caso la resina catiónica va a retener calcio, magnesio, sodio, potasio y cualquier elemento que tenga carga positiva. Y la resina aniónica retiene los aniones, cloruro, sulfatos, nitratos, CO2, alcalinidad y cualquier anión que tenga, cualquier elemento que tenga carga negativa. Entonces ya vemos que hay dos tipos de resinas, catiónica y aniónica. También hemos oído hablar de resinas heterodispersas y monodispersas. Resina heterodispersa es que el tamaño de partícula de la resina va a variar entre 0.3 más o menos, 0.3 milímetros a 1.4 milímetros. Entonces ese es un rango amplio de tamaño de partícula. Y la resina monodispersa es que tiene tamaño uniforme, que normalmente está alrededor de 0.6 milímetros. Esto hace una diferencia en la eficiencia hidráulica del equipo, en la cinética del equipo. Normalmente es mejor utilizar monodispersa y esto se nota mucho sobre todo en equipos grandes. Digamos que en equipos pequeños de 50, 70 litros no es tan notoria la diferencia entre el uso de una resina heterodispersa y una monodispersa. Pero ya cuando tenemos equipos más grandes sí se va a notar. Normalmente cuando hay heterodispersa a veces se forman canales preferenciales, por lo que hay espacios por donde es más fácil pasar y entonces eso hace que el lecho no sea utilizado en su mayor eficiencia y por eso se prefiere la monodispersa. Entonces, hablamos de resina catiónica y aniónica y hablamos de resina heterodispersa y monodispersa. Cuando hablamos de desmineralización, hay dos tipos de desmineralización. Ya dijimos que es eliminar todos los minerales que tiene el agua, pero la desmineralización puede ser parcial. A veces el cliente no requiere que la resina o que el agua que está tratando salga con conductividad menor a 2, sino que le sirve una conductividad de 40, de 50. Entonces, en ese caso se utilizan dos filtros cuando es desmineralización parcial. El primer filtro con catiónica fuerte y el segundo con aniónica débil. Entonces, la aniónica débil va a tomar solamente los aniones fuertes y los débiles los va a dejar en el agua. Y eso va a hacer que la conductividad pues esté más alta, que no esté llegando casi a 2 o menos de 2. Eso hace más eficiente el equipo y alarga los ciclos de regeneración. Si es desmineralización completa, normalmente se requieren conductividades menor a 2, dependiendo de los procesos. Otros requieren menor a 0.5, hay diferentes procesos. Pero normalmente se utiliza entonces catiónica fuerte y aniónica fuerte. A veces se usa aniónica fuerte tipo 1 cuando tengo sílice y me interesa remover el sílice. Debo usar resina fuerte tipo 1. En el caso nuestro sería la S108, si es la Levatit. Y se puede usar fuerte tipo 2 cuando el sílice no es un requisito, retirarlo. Pero digamos que la resina fuerte tipo 2 también da conductividades menores a 2, pero no tiene la fuerza suficiente para remover el sílice.
Y también se puede usar resina mixta para desmineralizar en un solo filtro. Pues es una mezcla de la catiónica y de la aniónica fuertes. Bueno, ya dijimos entonces que desmineralización es eliminar todos estos minerales que trae el agua. Aquí entonces ponemos una imagen de cómo sería el tema en cuanto a al análisis de agua. Digamos que aquí va a entrar, recuerden siempre que para desmineralizar normalmente se requieren dos resinas. Entonces en el primer filtro, esta sería la primera parte, el primer filtro con resina catiónica. Esta resina catiónica normalmente tiene hidrógeno en su estructura para intercambiar. Va a retener todos los cationes y en su lugar va a tener hidrógeno. Entonces aquí va a entrar el agua con los minerales que ya dijimos, de acuerdo al análisis que nos envíen, pasa por el filtro de resina, la resina retiene los cationes y suelta hidrógeno. Quiere decir que aquí al final, si miramos el análisis de agua, ya no está el calcio, el magnesio ni el sodio, sino que se reemplazaron por H, por hidrógenos y los aniones salen los mismos. Entonces, si se dan cuenta, están saliendo ácidos, ácidos minerales libres los llaman. Eso quiere decir que el pH del agua a la salida del filtro catiónico se va a bajar porque se están generando ácidos. El pH, esta es una presentación de Lancet, dicen que el pH está entre 2 y 3. Nosotros en nuestra experiencia vemos que aquí en Colombia el pH está normalmente entre 3 y 5. Este pH pues obviamente depende de qué contenido mineral traiga el agua y qué reacciones se den. Pero entonces es importante que cuando se remueven los cationes, la resina cede hidrógeno y por lo tanto a la salida del filtro catiónico el pH se va a subir. Eso es una medida de control en el proceso de desmineralización y es muy importante tenerlo en cuenta. El catión más difícil de retener es el sodio. Entonces aquí a la salida ponemos una fuga de sodio porque la resina trabaja, tiene afinidad por unos iones más que por otros, y en el caso de los cationes, por el que menos afinidad tiene es por el sodio. Entonces, si el agua a tratar trae sodio, la resina comienza a trabajar y hay un momento en que se llenan su estructura de los cationes y comienza a dejar pasar el sodio porque es por el que tiene menor afinidad. Entonces, esta agua que salió del filtro catiónico, con pH de 3 cercano a 3, se va a pasar al filtro aniónico. En el filtro aniónico tenemos una resina aniónica que tiene OH para intercambiar. Entonces el agua entra aquí los ácidos con la fuga de sodio, pasa por la resina retiene los aniones y al final va a salir solamente H2O y algunos minerales como el sodio, por la fuga que hablamos. Entonces, ¿por qué es importante la fuga de sodio? Porque estamos hablando acá, porque el sodio no puede ser retenido por la aniónica, entonces va a salir del filtro, pero como la resina COH, se va a formar soda. Por eso muchos clientes al final del proceso tienen problemas con el pH, se les sube mucho el pH y no lo pueden ajustar. Eso se puede deber a que el filtro catiónico está funcionando mal y está dejando fugar el sodio. Entonces, el sodio produce soda al final y hace que el pH esté por encima de 9. Normalmente aquí el pH debería estar entre 7 y 9. También hay una fuga de sílice porque el anión más difícil de retener es el sílice. Así como el sodio era en el catión, en el anión el sílice es el que es más difícil de retener. Entonces normalmente se puede presentar fuga de sílice y fuga de sodio. Bueno, las resinas después de que voy a devolverme aquí un momentico, después de que se saturan, que ya el filtro catiónico en este caso se saturó, ya el agua comenzó a subir la conductividad al final del equipo, entonces vamos a regenerar. Regenerar es, en el caso de la resina catiónica, se le acabaron los hidrógenos que va a ceder para hacer el intercambio y hay que pasarle un ácido, un regenerante ácido que puede ser clorhídrico o sulfúrico,
a través de la resina para volver a posicionar los hidrógenos. Después de pasar ese ácido, se hace un enjuague y se vuelve a colocar en servicio el equipo. Entonces, la resina catiónica se regenera con ácido para posicionar el hidrógeno. Y la resina aniónica, como hay que posicionar el OH, se regenera con soda, NaOH, para posicionar ese anión. Entonces aquí nos devolvemos también otra vez a la parte del filtro catiónico, porque vamos a hablar de que hay dos procesos que ustedes también deben haber oído, que es un proceso en cocorriente y un proceso en contracorriente. Estos nombres hacen referencia a la forma en la que yo hago la regeneración. Entonces dijimos que en la catiónica vamos a regenerar con ácido. Si el agua entra por arriba del filtro y sale por abajo, el agua que voy a tratar entra por arriba. Cuando yo regenero, si el ácido también lo paso por arriba, en el mismo sentido de arriba hacia abajo, ese proceso se llama cocorriente. Hay procesos o hay sistemas diseñados en donde el ácido va a entrar por la parte contraria, o sea, va a entrar por abajo y sale por arriba. Inverso al sentido en el que pasa el agua que estaba tratando. Entonces, este sistema se llama cocorriente. ¿Cuál es la diferencia? El cocorriente es más eficiente. Si miran aquí la fuga de sodio, que les decía que en el cation es el cation más difícil de retener, la fuga puede estar entre 1 a 5 miligramos por litro cuando trabajo en cocorriente, o sea, en el mismo sentido. Pero si trabajo en contracorriente, la fuga de sodio va a bajar 10 veces, o sea, va a ser de 0.1 a 0.5 partes por millón solamente. Entonces es más eficiente hacer regeneración de abajo hacia arriba para hacer un sistema contracorriente. Ahí tiene que tener el filtro un diseño especial. Normalmente cuando yo paso el regenerante, la resina debe estar quieta, no se debe mover. Entonces, si yo paso un fluido de abajo hacia arriba, como la resina ya les dije que son esferitas plásticas que son muy livianas, pues van a comenzar a flotar ahí dentro del fluido, dentro del agua, dentro del regenerante, y entonces no van a quedar bien regeneradas. Entonces, si yo hago ese proceso de cocorriente en donde el ácido entra de abajo hacia arriba, debo tener un sistema que haga que la resina se quede compacta en un solo sitio para que quede bien regenerada. Cuando yo hago el proceso con soda, entonces dijimos que en cocorriente la fuga de sodio era más alta, ¿cierto? Entonces a la salida del proceso, si yo también hago regeneración del aniónico en cocorriente, el pH va a estar entre 8 y 10 y la conductividad va a estar entre 5 y 25. Bueno, esta es la resistividad que está colocada ahí. Pero la conductividad va a ser un poco más alta. Si hago la regeneración en contracorriente, la soda la paso en contracorriente, como la fuga de sodio venía más bajita del filtro catiónico, entonces el pH va a ser mucho más bajito. El pH de la salida sí va a estar posicionado entre 7 y 8. Y la conductividad va a estar menor a 1. Entonces, fíjense que aquí ya estamos hablando de un tema que nos comentan mucho y es el tema del pH. El pH a la salida a veces molesta mucho. Fíjense que aquí, dependiendo del sistema, se pueden llegar a pHs inclusive de 10. Pero si yo hago contracorriente, el pH va a estar siempre menor a 8. Entonces, digamos que esto era lo que pasaba por dentro, como explicarles qué es lo que sucede, y aquí es cómo lo vemos por fuera. Por fuera solamente vemos dos filtros y tenemos nuestros parámetros de control. Entonces, la recomendación siempre es que cuando diseñen un equipo, deben colocar tomamuestras antes del filtro catiónico, a la entrada del filtro catiónico, a la salida del filtro catiónico y a la salida del filtro aniónico, porque estos datos de pH y conductividad se deben tomar en esos 3 puntos. Eso es lo que nos va a dar control del proceso y conocimiento de cómo están funcionando las resinas. Siempre que nos van a llamar a alguien para decir, oiga, tengo algún problema, la resina no funciona bien,
les vamos a pedir estos datos: pH y conductividad a la entrada del filtro catiónico, o sea, el agua que voy a tratar, a la salida del filtro catiónico y a la salida del filtro aniónico. Eh, Juan, ahí solo- hay una pregunta del contracorriente y del cocorriente que creo que sería bueno responderla de una vez. Entonces nos preguntan que si conocemos aplicaciones acá en Colombia y que si es más eficiente porque en la mayoría de las aplicaciones se usa cocorriente. sí, acá hay equipos que, que se han diseñado en contracorriente, no solo en contracorriente. El último filtro no les hablé, el último filtro se llama lecho fluidizado, y este lecho fluidizado funciona en contracorriente. Quiere decir que el agua pasa de arriba hacia abajo, perdón, el agua pasa de abajo hacia arriba, el agua que va a tratar entra por abajo, y el regenerante se pasa de arriba para abajo. Entonces es un sistema contracorriente invertido, se llama lecho fluidizado. eh, Normalmente no se usan estos sistemas de contracorriente y lecho fluidizado porque son más costosos, porque aquí pues en la imagen se ve el filtro normal, pero mm, por ejemplo en lecho, yo les dije que para regenerar la resina en contracorriente deben de tener la resina quieta para que no se mueva. Entonces, algunos colocan un plato perforado en la mitad para tener la resina quieta ahí, o cuando hacen la regeneración, inyectan el regenerante por abajo y por arriba inyectan agua y debe tener una salida en la mitad a la misma altura donde está colocada la resina para que por ahí salga la mezcla entre regenerante y agua. Pero entonces pasar agua de arriba hacia abajo evita que la resina se suba y se mantiene ahí. Pero entonces hay que hacer un diseño eh, específico con la salida en la mitad a la altura correcta donde debe llegar la resina. Entonces, digamos que por esta razón no se utilizan mucho estos sistemas, porque tienen como algo adicional mecánico ahí que se debe colocar para que funcionen correctamente. Pero sí, aquí hay lechos en contracorriente y hay lechos fluidizados también, y funcionan muchísimo mejor. Y los lechos fluidizados que hay aquí instalados son muy grandes, son de 2.000, 3.000 litros de resina los filtros. Bueno, estábamos en el control del equipo. Entonces ya les decía que solo con medir pH, si el agua, estos son ejemplos. eh, Sin embargo, los pHs pueden variar porque depende mucho de la calidad, o sea, de los minerales que traiga el agua que voy a tratar. Pero en general, el pH del agua que voy a tratar a la entrada va a estar más o menos alrededor de 7. A la salida del filtro catiónico va a bajar el pH de 3 a 5, más o menos, o por ahí cerquita. Si a la salida le sale el pH en 7 o en 6,5, pues la resina no está funcionando bien. Entonces ya eso es un indicativo de que hay que revisar ese filtro catiónico porque la resina no está funcionando. Después del filtro catiónico, entonces el pH está en 3,5, y al pasar por la aniónica el pH se vuelve a subir, y el pH a la salida de la aniónica va a estar más o menos entre 6 y 9. Siempre damos un rango porque, como les digo, depende mucho de la calidad de agua que está entrando. El pH va a estar entre 6 y 9. Y el otro tema es, pues, obviamente la conductividad. Mm, Bueno, si aquí el pH a la salida del catiónico que estaba en 3 a 5 y paso por la aniónica y el pH me subió a 6 nomás, la aniónica no está funcionando. Entonces, el efecto de cambio de pH me indica que la resina está funcionando. Si no altera el pH, quiere decir que la resina no está haciendo nada. Entonces, por eso es importante el pH. La conductividad, normalmente, aquí pusimos un ejemplo de que la conductividad a la entrada era 100 microsiemens. Normalmente a la salida del catiónico la conductividad se sube un poquito. A veces algunos se afanan porque dicen: no, mire que se me subió la conductividad en vez de bajar. Entonces a la salida del catiónico todavía no baja la conductividad. De hecho, los ácidos son mejores conductores de la electricidad, y por eso la conductividad incluso se sube un poquito. Porque como ahí dijimos que se están generando ácidos, eso hace que sean más conductores. Entonces la conductividad a la salida del filtro catiónico debe subir.
Después del aniónico es donde ya debe bajar la conductividad, debe estar menor a 2. Entonces, hay que tener en cuenta también este parámetro. Alguna vez un cliente nos dijo, nos mandó los datos y nos dijo, vea, la conductividad de la salida del catiónico bajó, está en, digamos, si aquí estaba en 100, me bajó a 70. Entonces, ahí ya era un indicativo de que había algo raro, porque en el filtro catiónico la conductividad se debe mantener o se debe subir, pero no bajar. Eh, entonces entra uno a revisar si hay fugas, si hay filtraciones de agua, si hay algunas válvulas que deberían estar cerradas, si está entrando agua tratada o alguna cosa ahí para que la conductividad no saliera como se esperaba. Entonces, estos son los parámetros de control muy importantes para poder manejar y detectar fallas en el equipo. Si ven, los dos filtros también son de diferente tamaño. Aquí los colocamos así para hacer énfasis en eso. Normalmente, cuando uno ve que los equipos del filtro catiónico y el aniónico son del mismo tamaño, tienen la misma cantidad de resina. Pero si ustedes miran las fichas técnicas, la resina catiónica, la capacidad útil, la capacidad teórica, perdón, de la resina catiónica está más o menos en 2 equivalentes por litro, mientras que la resina aniónica, la capacidad de intercambio está apenas en 1.3. Quiere decir que como la resina aniónica tiene menor capacidad de intercambio, yo debería colocar más cantidad de resina aniónica para que se sature al mismo tiempo que la resina catiónica. Entonces, más o menos un valor aproximado es que por cada litro de resina catiónica que yo coloque, debería colocar 1.5 litros de aniónica. Y esto va a hacer que las dos resinas o que los dos filtros se saturen más o menos al mismo tiempo. Este dato es muy importante porque digamos que el problema cuando se tienen los dos filtros con la misma cantidad de resina, cuando el agua se sale de especificaciones al final del desmineralizador, que la conductividad se sube, yo regenero los dos filtros, pero la catiónica todavía tenía capacidad de intercambio y no hubiera sido necesario gastar tanto ácido. Entonces, estoy subutilizando el filtro catiónico. Y obviamente la ventaja de tener un filtro catiónico más pequeñito es pues ahorro de ácido y todos sabemos que aquí con el tema del ácido clorhídrico que es controlado y el sulfúrico pues con mucha más razón se justifica tener en cuenta este tema de las proporciones de catiónica y aniónica porque pues si el filtro catiónico es más pequeño la cantidad de ácido que voy a usar es menor. No voy a estar botando ácido y desperdiciando como cuando se hace si tengo los dos filtros del mismo tamaño. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Entonces, hay unas recomendaciones que damos para que el desmineralizador funcione correctamente. Entonces, la primera es que cuando yo voy a hacer la regeneración, debo usar para el proceso agua desmineralizada. Entonces, si me dicen diluya el regenerante al 4% o al 5%, esa dilución la debo hacer con agua desmineralizada. Después de que pase el regenerante, debo hacer un enjuague. El enjuague también debe ser con agua desmineralizada. ¿Por qué con agua desmineralizada? Porque el agua desmineralizada pues obviamente no lleva minerales y no va a contaminar la resina. Pero si yo uso un agua con conductividad de 100 para hacer el enjuague, pues ya estoy metiendo minerales al agua antes de que minerales a la resina antes de que ella comience a trabajar. Como si yo lavara la ropa y estuviera lavando y la enjuago con agua sucia. Yo la enjuago con agua limpia para terminar de limpiarla. Entonces la resina lo mismo, el enjuague debe ser con agua desmineralizada para ponerla en su punto. A veces, y eso es una pregunta muy frecuente, es que se demoran haciendo los enjuagues mucho tiempo y eso se puede ver a que no están utilizando agua desmineralizada. Entre más conductividad tenga el agua que yo uso para el enjuague, entre más alta sea, el enjuague se va a demorar muchísimo más. Nosotros hemos ido donde hay clientes que dicen es que llevo todo el día enjuagando y no me baja la conductividad. Entonces, si ya el enjuague se demoró más de 2 horas, ya hay algo raro. El enjuague no debería demorarse más de 2 horas. Entonces, si se demoraron más de 2 horas, paren, no boten más agua, siéntense y analicen. Si quieren, llámenos y revisamos porque
están perdiendo tiempo y están gastando agua y están saturando la resina además, entonces normalmente habría que volver a hacer regeneración. Entonces, agua desmineralizada. ¿Cómo se usa agua desmineralizada? Hay algunos que tienen dos líneas dos trenes de filtración de resinas, entonces pues usan el agua de uno para el otro. Si no lo tienen así, se consiguen un tanque de almacenamiento de agua desmineralizada, de acuerdo a la cantidad de resina, yo ya sé más o menos cuánta agua me gasto para los enjuagues y reservo esa agua para bombearla para hacer los enjuagues. Entonces hay que recoger esa agua desmineralizada antes de que se sature la resina para después hacer la regeneración. Segunda recomendación, con el tema sobre todo del pH, coloque un filtro catiónico para ajustar el pH hacia abajo. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente el desmineralizador trae dos filtros, el catiónico y el aniónico, y hasta ahí se hace el diseño. Como les decía, muchos se demoran haciendo el enjuague para ajustar el pH. Entonces, si normalmente yo coloco un filtro catiónico más pequeño, no se requiere la misma cantidad. El filtro catiónico, normalmente el pH, como les dije al principio, es un tema de fuga de sodio. El sodio al mezclarse con la soda, con el OH, produce soda y por más que enjuaguen, la conductividad no va a bajar. Entonces, el filtro catiónico al final asegura que termina de remover el sodio y se va a ajustar el pH. Y ese filtro se utilizaría, es un filtro más pequeño, como les decía, y se utilizaría solamente cuando hace los enjuagues. Después de que ya ajusta pH, ya no es necesario colocar ese filtro, o sea que lo pueden poner un bypass y utilizarlo solamente cuando hagan la regeneración y los enjuagues. Algunas personas, en lugar de filtro catiónico, colocan un filtro de resina mixta. La mixta obviamente va a ajustar el pH muy cerquita a 7 y además va a terminar de bajar la conductividad, entonces les va a dar conductividades menores a 0.05, a 0.5 microsiemens. Entonces ahí se ajustan los dos valores también. Entonces también se puede colocar ese filtro de resina mixta, ayuda a ajustar pH y bajar conductividad. Muy importante, un contador de agua en el equipo. Siempre el equipo debe tener contador de agua. Siempre se debe saber cuánta agua entra al equipo. La eficiencia de la resina no se mide por tiempo, ni por días, ni por meses, sino por volumen de agua. Entonces hay clientes que nos dicen, no, es que yo antes regeneraba cada 30 días y ahora estoy regenerando cada 15. Entonces, lo que les decimos es, pero dígame cuánta agua ha tratado, porque entra uno a revisar y dice, ah, sí, es que se hicieron más enjuagues, ah, sí, es que aquí trabajaron horas extras y gastaron más agua. Entonces, en la tabla de control de parámetros del equipo debe haber una columna donde diga metros cúbicos de agua tratada por día y lo deben ir anotando. Y eso es lo importante, si se mantienen los metros cúbicos, pues el equipo está funcionando bien. Pero si no hay un medidor un contador de agua, pues no hay modo de saber eso. Sobre todo cuando uno entrega un equipo y pues uno no tiene el control, entonces no hay forma de probar que es que ya se pasó el agua, sino que si no hay ningún dato, ¿no? Entonces hay que confiar en lo que nos dice el cliente, pero cuando está el contador, pues ahí está la evidencia. A veces las resinas se colocan para desmineralizar, para mejorar, por ejemplo, el permeado, cuando tiene un equipo de ósmosis inversa que saca conductividades entre 2 y 5, dependiendo cómo esté diseñado, pero necesitan conductividades menores a 1. Entonces ahí colocan un desmineralizador. En ese caso, el desmineralizador debe funcionar muy, muy, muy bien. Todos estos recomendaciones se deben seguir porque una de las condiciones para que se dé el intercambio iónico es porque hay diferencia de concentración. Entonces, las resinas funcionan mejor cuando la diferencia de concentración es más alta. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un agua con conductividad de 50 y otra agua con conductividad de 100.
el equipo va a funcionar mejor con el agua que trae conductividad de 100, porque la concentración de minerales es tan alta que esa diferencia de concentración hace que la resina absorba más rápido los iones. Pero a medida que esa concentración se va disminuyendo, la tracción es más difícil. Entonces, si yo tengo un agua con conductividad de 2, de 2,5 y la paso al desmineralizador, ese desmineralizador va a trabajar más difícil porque la diferencia de concentración que hay es muy pequeñita y entonces es normal que inclusive los ciclos de trabajo también se reduzcan porque la resina va a dar agua fuera de especificaciones más rápido que si estuviera entrando un agua con conductividad de 30, 40. Entonces es muy importante en esos equipos seguir todas las instrucciones, sobre todo el tema de aguas mineralizadas para enjuagar y para regenerar. Evitar hacer retrolavados después de la regeneración. Los retrolavados solamente se hacen antes de pasar el regenerante. Y el retrolavado se hace es para mover la resina, para que se quiten los canales preferenciales que de pronto se formaron y para remover finos que se hayan generado dentro del filtro. Para eso es únicamente el retrolavado. Después de que la resina fue regenerada, evitar hacer esos retrolavados porque normalmente, si ustedes miran un filtro, en la parte de arriba, si yo paso el regenerante de arriba hacia abajo, la parte de arriba del lecho va a quedar mejor regenerada que la parte de abajo, porque en la parte de arriba entró el regenerante más concentrado, más limpio, y a medida que va bajando, va haciendo el intercambio, va liberando los iones que retuvo la resina, pero hacia abajo ya va perdiendo concentración, entonces la parte de abajo es la que queda menos regenerada, digámoslo así. Entonces hay como un frente de saturación a través de la altura del filtro y si yo lo revuelvo, ese frente se pierde y la calidad de agua al final va a ser más baja si yo hago retrolavado, se pierde calidad de agua. Entonces la recomendación es no hacer retrolavados en momentos diferentes al de regeneración. Cuando se hace regeneración, sí. Lo que les dije de las tomamuestras, eh, siempre que diseñen los equipos, coloquen tomamuestras antes y después de cada filtro de resina, porque si no podemos tomar una muestra y pues no hay forma de saber así muy fácilmente cómo funciona el equipo y no hay forma de hacer seguimiento. Entonces, con mucha frecuencia vemos equipos que no tienen un tomamuestras, sino solo a la entrada y a la salida y no más, y son insuficientes para poder hacer buen seguimiento del equipo. Y que les decíamos de la tabla, lleven una tabla de seguimiento eh, de vida del equipo, donde anoten pues, la fecha, la hora en que se toman las muestras, el punto de muestreo, obviamente, pues el valor de pH a la entrada y a la salida del catiónico, a la entrada y a la salida del aniónico, la conductividad en esos mismos puntos y el valor de la cantidad de agua, los metros cúbicos de agua tratada o el valor o la lectura del contador de agua. Eso es muy, muy importante que esté en esa tabla de seguimiento del equipo. Esta tabla les va a ayudar muchísimo, muchísimo para poder hacer seguimiento y para que el equipo pues obviamente trabaje eficientemente. Agua porque es muy importante, perdón, aquí está bien.